En la primera clasificación encontramos dos tipos de contratos según su carga obligacional. El primero es el contrato unilateral. Este es aquel contrato en el cual una sola de las partes acarrea con todas las obligaciones, como por ejemplo en el contrato de préstamo. Por consiguiente, encontramos el contrato bilateral, que es aquel en el cual ambas partes se obligan a una cosa, como por ejemplo en el contrato de compraventa. Otra clasificación que encontramos es según su gravamen y provecho. Encontramos a los contratos onerosos, que son aquellos en cuales ambas partes se benefician, como por ejemplo en un contrato de arrendamiento. También encontramos el contrato gratuito, en el cual una de las partes obtiene beneficios y la otra acarrea con el gravamen, como por ejemplo en un contrato de donación o en un contrato de comodato. Una subclasificación de los contratos onerosos son los contratos onerosos conmutativos. ¿En qué se basan? Estos se basan en determinar el valor del gravamen en el momento de la celebración del contrato. ¿Cómo así? Por ejemplo, María le arrienda a José un apartamento. María pacta o establece que son 600.000 mensuales de gravamen para Camilo. En el momento de haber aceptado el acuerdo o el contrato, ya se genera un contrato oneroso conmutativo, ya que en el momento de la celebración del contrato ya se conocen los gravámenes. Contratos onerosos aleatorios. En este tipo de contrato no se conoce el gravamen en el momento de la celebración del contrato. Se conocen después, ya que los gravámenes van atados a condiciones o a cierto tipo de casos. Por así decirlo, un contrato en el que tú compres o te estés adueñando de los frutos de una cosa o de un bien. En este caso no se tiene un valor de un gravamen, ya que no se sabe si los frutos vayan a ser rentables o no vayan a ser rentables. Por lo tanto, es un contrato aleatorio. No se sabe el valor del gravamen. Contratos reales. Estos contratos son aquellos que para su perfeccionamiento necesitan dos elementos. Además del acuerdo de voluntades, conventio, se necesita la entrega de la cosa, datio rei, que versa sobre la finalidad de la entrega y va dirigido fundamentalmente a aclarar una obligación de restitución a cargo de quien la recibe. Si alguno de los dos elementos falta, el vínculo jurídico no surge, ya que si no había acuerdo, no había contrato, y si no hay entrega, es nulo. Contrato consensual. Este contrato es aquel que se perfecciona con la mera voluntad explícita en la manifestación del consentimiento de las partes contratantes. El consentimiento no puede tomarse por sobreentendido ni cabe por omisión, siendo estrictamente necesario que se manifieste de forma expresa. El contrato formal es un contrato cuya existencia o validez aparece condicionada por el ordenamiento a la utilización de una forma, que por ello se califica de forma sustancial o solemne, por ejemplo, la donación de bienes inmuebles. En el artículo 1278 de la Constitución Política hay una excepción, salvo los casos que nuestro Código Civil otorga a la forma de contrato un carácter solemne como presupuesto de su validez y de eficacia. La exigencia formal del artículo 1280 en relación a que ciertos contratos consten en un documento público no puede ser entendida como una referencia normativa pertinente al presupuesto de validez y eficacia del contrato celebrando este. El contrato consensual es aquel que se perfecciona por mera voluntad explícita en la manifestación del consentimiento de las partes contratantes. El consentimiento no puede tenerse por sobreentendido ni cabe por omisión. Contrato principal. El contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención. Ejemplo puede ser el contrato de compraventa. Asimismo, consta de dos funciones. La primera es regular directamente el intercambio de bienes y servicios y además que son instrumentos que brindan certeza a ciertas operaciones. Contrato accesorio. No pueden subsistir por sí mismos, es decir, no son válidos si no dependen de la existencia previa de otro contrato.
Un ejemplo puede ser el contrato de hipoteca. Además, se debe tener en cuenta que el contrato accesorio no nace si no hay obligación principal. Segundo, si da la obligación principal si esta es transferida. Y por último, se extingue si se extingue la obligación principal que asegura.